Buenas tardes, muchas gracias por venir a nuestra charla. Hemos hecho un poquito de spoiler con el tema del audio, pero bueno, también hacemos bastante con la propia portada, con la slide 1, ¿no? ¿Por qué este título, Purple Brain? Bueno, es sonoro, nos recordaba al estribillo famoso de Purple Rain de Prince, y es un poco una forma de haceros llegar este concepto. En realidad sería un poco pues, Purple Mind o forma de pensar Purple, púrpura, y explicar un poco que en seguridad Purple es un concepto que se está utilizando mucho últimamente y es una combinación del rojo y el azul, ¿no? Que nos da un poco el color púrpura. El concepto que está detrás es que el rojo, tanto en terminología militar como en seguridad, es ataque, el azul es defensa, es protegerse, y el purple es un concepto mixto, y esto es un poco la mentalidad y el tipo de mensaje que queremos hacer llegar con esta charla, de ser todos un poco más purple, ¿no? El rojo un poco más azul y el azul un poco más rojo, para que las cosas funcionen mejor. Ya nos han presentado, con lo cual vamos directamente a pasar muy por encima de ello. Yo soy Abraham Pasamar, como han dicho, y tengo 14 años de experiencia en seguridad, o lo que es lo mismo, pues un abuelete de la seguridad. Carlos es un par de años más joven y es ingeniero de telecomunicaciones y SCP, es el coordinador técnico del departamento de auditoría, ¿vale? De assessment. Y en concreto Carlos tiene 87% de cafeína en su cuerpo. Muy bien. Para centrar un poco rápidamente por qué hacemos esto y por qué Purple, bueno, este es un mind map muy interesante de la ciberseguridad, de los dominios de la ciberseguridad. Nosotros estamos en lo que es Incident Response, ¿vale? Dentro de Security Operations, pues en la parte de investigación, forensic, respuesta a incidentes de seguridad. Y por otra parte, y aquí viene la combinación de los dos conceptos, dentro de análisis de riesgos, pues en la parte de pentesting y auditoría, red teaming, etc. ¿Vale? Bien, dicho esto, simplemente decir que eso, el rojo, el equipo rojo, que puede ser 1, 10 personas, las que sea, se encarga normalmente de simular un ataque real, basado en las técnicas conocidas y en las tácticas usadas por los adversarios, mientras que el equipo azul se dedica dentro de una organización, por ejemplo, a proteger, a monitorizar, a detectar y, sobre todo, cuando hay alguna alerta que salta, alguna cosa que, según lo que tiene preestablecido, no funciona o le alerta sobre algún comportamiento extraño, se dedica a investigarlo, y ahí viene un poco esa parte de Incident Response. Para no mezclar conceptos, pues dentro de un Security Operation Center, de un SOC, pues estaría la parte azul. En general nos referiremos al Blue Team como el equipo encargado de esta reacción, de estas investigaciones dentro del área de monitorización, ¿vale? Bien, la mentalidad dual es un poco aproximar los dos mundos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque parezca muy fuerte, el Red Team no sirve de nada, no aporta valor a la empresa que lo contrata, si realmente no está orientado a mejorar la seguridad de esa compañía. Puede aportar mucho a quien lo elabora y aprender un montón con ese ejercicio, pero realmente el objetivo que tiene es poner a prueba esas medidas de seguridad. Por eso es importante orientarlo siempre a la mejora de la seguridad. Y el Blue, si en el equipo Blue se hacen muchas cosas, como suele ocurrir, y se les cede o se les da un montón de tareas para llevar a cabo, y no se concentran en lo que son las amenazas, el tipo de amenazas reales y el verdadero impacto que esas amenazas pueden tener, pues tampoco está siendo muy efectivo, ¿de acuerdo? Bien, otro punto importante, y a lo largo de la charla, el ejercicio que vamos a enseñar, aunque el rojo cubre más que el azul en esta charla, es precisamente un rojo diseccionado para que los azules lo puedan entender desde el punto de vista de defensa y así puedan mejorar y actuar en consecuencia, y cómo nosotros hacemos esto. Pero uno de los puntos fundamentales es esta confianza excesiva en los vendors. No es que los vendors lo hagan mal, es que unos llegan hasta un punto, otros llegan hasta otro, pero lo que es cierto es que la confianza de muchísimas organizaciones en los vendors es total. Es decir, si pongo los 5 mejores productos, no me puede pasar nada. Bueno, este ejercicio trata un poco de explicar que esto no es así y que hay que hacer más cosas, ¿no? Es decir, que esa confianza no tiene que ser ciega, ¿no? Bien, y ya vamos a entrar en lo que es el ejercicio Red, vamos a entrar en diseccionar un ejercicio de Red Team paso por paso para que se vea en un escenario típico
cómo se lleva a cabo, cómo se pueden ir bypaseando esas medidas y esas protecciones de estos vendors, y que, sobre todo, la gente que está en defensa, que está en azul, lo vea, lo entienda y después un poco cómo nosotros llevaríamos esas mejoras a la organización. Ahora ya cedo el testigo a Carlos. Bueno, no, una. Hay que decir que hay dos planteamientos típicos en estos escenarios, el famoso caja negra, donde no tenemos ninguna información, pero nosotros somos muy partidarios de, en ciertos ejercicios, sobre todo si son las primeras veces, empezar desde una premisa que es la falla asumida, ¿vale? La falla asumida es que ese usuario que va a recibir un día un correo va a clicar ese link y va a ejecutar ese archivo o va a hacer doble clic sobre un archivo adjunto y al final eso no lo vamos a poder controlar al 100%, con lo cual, con que uno solo en un momento determinado ocurra, ya empezaría a partir de ahí el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es, en los ejercicios de Red Team, ver las medidas o ver cómo el Blue Team va a poder controlar esos ataques que estamos haciendo. Ahora bien, normalmente, por regla general, no se le avisa al Blue Team. El Blue Team tiene sus medidas preventivas, tiene su monitorización, lo encarga un responsable de seguridad y se lleva a cabo el ejercicio. Pero se suele partir de la brecha asumida de que no se hace a lo mejor todo el ejercicio previo de ingeniería social, que también se puede hacer aparte, pero normalmente estos ejercicios los comenzamos desde el punto en asumir que va a haber ese clic o que el usuario no va a alertarse porque está suficientemente bien hecho desde el punto de ingeniería social, y dedicamos todo el esfuerzo a lo que a continuación nos va a explicar Carlos. Vale. Primero decir que el hecho de que sea un ejercicio de brecha asumida no significa que no tengamos que currarnos todas las evasiones. Es decir, seguirá siendo un ataque real, sencillamente vamos a ahorrarnos todo el tiempo y los meses que es, bueno, el tiempo en general que supone estudiar toda la organización, seleccionar los objetivos, probar distintas campañas de ingeniería social hasta que una te funciona, sino que directamente vamos a diseñar un ataque y vamos a asumir que ese usuario va a hacer clic, pero obviamente tenemos que hacer un ataque que sea real y bypasear todas las medidas de seguridad. Y para ello, pues, todo ejercicio de Red Team empieza en el laboratorio. ¿Qué clase de medidas vamos a tener que bypasear? Principalmente las podemos agrupar en dos categorías, las perimetrales, que son aquellas que nos van a frenar la entrada de malware en la organización y también la comunicación de salida una vez se ejecute el malware, es decir, el canal de command and control, y también las medidas locales, esos tipos duros que nos vamos a encontrar en los endpoints, esos antivirus, esos endpoint detect and react, que van a o bien impedir que se ejecute nuestro malware o bien alertar al equipo azul de que se está produciendo esa ejecución. En el escenario que vamos a poner hoy de ejemplo, vamos a iniciar el ejercicio con un ataque de spear phishing vía mail. En este caso, pues tenemos un atacante que controla un servidor de command and control, tenemos ahí nuestra víctima con su software antivirus y su firewall que lo protegen, y vamos a diseccionar en tres partes lo que es el diseño de un vector de ataque de este estilo. En primer lugar, vamos a tener que centrarnos en la evasión del perímetro para la entrada. ¿Cómo vamos a hacer llegar ese malware sin que ningún elemento diga aquí está entrando una cosa chunga? ¿Cómo vamos a conseguir evadir esas medidas locales y que se ejecute nuestro malware sin que nadie se entere? Y por último, ¿cómo vamos a evadir de nuevo el perímetro, pero esta vez no para hacer entrar el malware, sino para que se comunique con nuestro servidor de command and control y no genere ninguna alerta ni ninguna situación sospechosa? Y a nosotros nos gusta diseñar esto pues en sentido contrario. De la tercera, primero nos centramos en cómo vamos a hacer el command and control, luego la evasión local y después, una vez tenemos eso ya diseñado, pensamos en cómo hacemos la entrada. Para el canal de command and control, vamos a suponer que tenemos este escenario. Tenemos ahí nuestra víctima, queremos llegar ahí. Como esta es la tercera parte, aquí ya habríamos conseguido ejecutar nuestro malware y tenemos que ver cómo hacemos para comunicarnos con ese command and control que tenemos ahí en el otro lado. Normalmente, pues, si habéis hecho pentesting y tal, está todo el tema de las shells inversas vía TCP. Lo habitual en las organizaciones es que las estaciones de usuario no puedan hacer conexiones TCP directas hacia afuera, sino que solo tienen un tipo de tráfico muy concreto permitido hacia afuera, que suele ser HTTP y HTTPS, y normalmente a través de un proxy de navegación, con lo que tampoco podemos hacer conexiones directas. Así que tendremos que tener en cuenta este elemento y autenticarnos adecuadamente contra él si queremos recuperar la conexión al otro lado.
Además, tenemos que tener en cuenta que la compañía puede contar con ciertas medidas de red que nos pueden llegar a fastidiar el ejercicio si no escogemos bien el canal, como es el IDS. Podemos tener, y esto cada vez es una tendencia realmente, las empresas están empezando a incorporar inspecciones SSL, que al final es una especie de man in the middle para analizar ese tráfico, le quitan esa capa de cifrado y analizan el tráfico que va por debajo, así que no podemos confiar en que esa S del HTTPS vaya a proteger nuestra información, lo que está pasando por el Command and Control realmente. Y también tenemos que tener en cuenta el firewall, que va a tener otras reglas adicionales. Por ejemplo, va a comprobar, si usamos HTTPS, como este caso, pues que el certificado sea un certificado válido, que no cumpla con un patrón que le haga pensar que es malware. Por ejemplo, si usásemos reverse Meterpreter HTTPS, te genera un certificado HTTPS que, aunque es aleatorio, sigue un patrón que es predecible por algunas firmas de antivirus y de firewall, y aunque todo el resto del canal esté bien, si ve que ese certificado es de una manera determinada, ya no lo vas a poder usar. Y lo mismo con el dominio. Si el dominio que utilizamos no está clasificado, lo hemos creado hace una semana, etcétera, pues aunque todo lo demás esté bien, el firewall a lo mejor va a decir, por aquí no pasas. Así que para el IDS, como hemos decidido usar el canal HTTPS, en principio no nos va a dar mucho problema, va a quedar camuflado como otro tráfico más TLS que pasa por la organización. Para bypassear la inspección SSL vamos a tener que añadir una segunda capa de cifrado por encima del HTTP, es decir, tendremos nuestra capa TLS, nuestro HTTP y por encima otra capa de cifrado más, un segundo túnel por donde ya vamos a poder hacer pasar todo, comandos, ficheros de subida, de bajada, lo que queramos. Y por último, para que esta conexión sea permitida en el firewall, pues trabajar con un certificado SSL válido y hacer lo que se llama domain hunting, es decir, buscarse dominios que haga poco que han expirado, pero que ya estén clasificados en categorías que hagan que el firewall pues, lo permita con toda probabilidad. Claro. Pensad que aquí, por ejemplo, una empresa de tecnología es complicado que no deje llegar a dominios de tecnología. O una empresa que se dedica a la restauración, pues seguramente dominios que tienen que ver con ese campo. Entonces, en función de la empresa, tenéis que seleccionar un poco y buscar algún dominio que pueda encajar. Aquí un punto más, queda en la parte técnica, que sería que si tenemos inspecciones SSL y ese tráfico está siendo inspeccionado por alguna solución anti-malware, si usamos alguno de estos payloads que van en dos fases y que la primera fase se baja un archivo ejecutable o una DLL o algo, va a pasar por ahí y lo van a ver. Así que tenemos que tener esto en cuenta también. Vale, con esto ya tenemos un poco la idea de qué cositas vamos a tener que ir haciendo para evadir el perímetro para salir correctamente de la empresa. Vamos a centrarnos en la evasión local ahora. Tenemos dos sospechosos habituales en las máquinas de endpoint, que son el antivirus y el EDR, y ahora yo, mientras me hidrato un poquito, si quieres, se lo explicas tú. Sí, a ver, así muy rápido. Un antivirus, por regla general, aunque ahora poco a poco van dotándose de nuevas medidas, es un elemento de seguridad que está en nuestro endpoint y que cuando hacemos doble clic, pues detiene la ejecución que el loader del sistema va a hacer de ese archivo ejecutable que queremos ejecutar y lo inspecciona previamente para ver si puede ser malware o no, y en caso de que detecte que es bueno, que no lo detecta como malware, dejar que continúe ejecutando o, si no, detenerlo, ¿vale? Las medidas típicas de ese antivirus pues, es mirar las firmas, temas de heurística, pero sobre todo la emulación, es decir, intenta recorrer dentro de su emulador los distintos caminos que tiene ese binario y trata de determinar si alguno de ellos tiene alguna característica típica de malware y entonces lo detiene. Pero pensad que todo esto lo hace en tiempo real, es decir, en unas décimas de segundo o centésimas de segundo, mientras hemos hecho doble clic, pues de lo contrario tardaría un montón en arrancar ese proceso si tuviera que hacer más medidas, más tipo sandbox en las que hubiese muchas más etapas de análisis y por tanto sería horrible, es decir, los usuarios no podrían continuar trabajando de forma normal y se quejarían. Está orientado a ese propósito. Sin embargo, los EDRs, los Endpoint Detect and React, tienen un poco otra filosofía. Algunos combinan muchas de estas cuestiones, hacen análisis estático basado, como no, pues en Machine Learning, inteligencia artificial, etc. Y tratan de comprobar si es o no es algo similar a algo que ya han visto en su base de datos. Pero bueno, esto ya lo van incorporando todas las medidas. Lo realmente diferencial
de un EDR es que el EDR, si estas primeras medidas, y muchas veces está complementado con un antivirus en la misma máquina, no han dado resultado, va a dejar ejecutar ese proceso, pero lo va a seguir, lo va a inspeccionar, va a estar mirando qué está haciendo. Está detrás como un detective mirando qué es lo que ese binario está haciendo, y si empieza a volcar archivos al disco, si cambia claves de registro, si se produce una secuencia de acontecimientos, tipo como que el Word llame a un PowerShell, pues esto no le va a gustar y ahí es donde probablemente pues, va a decir te bloqueo, ¿vale? o te detengo. Esta es un poco la gran diferencia, y eso puede hacerlo a lo mejor después de un día o 5 días que está corriendo el proceso, no tiene por qué hacerlo de forma instantánea, ¿de acuerdo? Lo monitoriza durante todo ese periodo posterior a la ejecución por si encuentra alguna actividad de ese proceso que sea sospechosa. Desde la perspectiva del red, básicamente significa que el antivirus seguramente nos cueste bastante menos que el EDR. Vamos a empezar por el antivirus. Tenemos diversas técnicas que podemos utilizar para conseguir evadir la detección o el bloqueo por parte de estas soluciones. Técnicas de ofuscación, como las que están basadas, por ejemplo, en crypters o en packers. Podemos también abusar de la API que nos proporciona Windows para ejecutar nuestro código en otros procesos o de formas que no sean tan intuitivas para los antivirus. Podemos abusar de motores de scripting que vienen dentro del propio Windows. Podemos utilizar las llamadas técnicas fileless, que son aquellas técnicas que no sueltan el payload a disco, sino que hacen que todo el ataque sea en memoria y también dificultan el análisis por parte de estas medidas. Podemos usar los llamados LOL beans, que LOL no viene de que sea muy divertido, sino de living off the land, o viviendo de la tierra. Son aquellos binarios nativos de Windows de los que podemos abusar para conseguir ejecutar a través de ellos y de esta manera también pues, ayudar a evadir la detección por parte de los antivirus. Y el LOLBin por excelencia, como ya sabréis a estas alturas, es PowerShell porque bueno, a los Red Teamers nos encanta PowerShell, es súper flexible, podemos hacer cosas muy creativas con él, aunque hay que decir que en los últimos tiempos cada vez se hace más difícil porque se está centrando mucho en ser detectado. Quiero destacar el hecho de que todo esto son features, son características, no estamos abusando, no estamos explotando ninguna vulnerabilidad, realmente estamos abusando de características que te proporciona el propio sistema operativo y que el abuso de estas características es lo que nos permite pues, conseguir evadir el antivirus. Para ello, bueno, vamos a poner un ejemplillo que en este caso vamos a usar del binario regasm.exe, que es un binario que viene con el framework.net. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cargar una DLL maliciosa. Esta librería, a su vez, va a descifrar un shellcode y lo va a ejecutar abusando de la API de Windows. Así que sí. Y veremos si ayuda a evadir el antivirus. Bueno, está grabado, así que supongo que no habrá mucha duda de si lo conseguiremos o no. No somos como Lorenzo, que se lanza ahí a la brava. Nosotros hacemos vídeos. Está por aquí, ¿no? Vale. En la pantalla de la izquierda lo que tenemos es el código fuente de la librería de la que os estaba hablando y en la derecha tenemos el command and control. Recordemos que en todo momento estamos en el laboratorio, todavía estamos diseñando, no estamos aquí enseñando la máquina de la víctima real. Lo que tenemos aquí es un código que, bueno, es un código de una librería que vamos a ejecutar a través del binario regasm. Está basada en el shellcode launcher publicado por Casey Smith, acá subt. Buscadlo porque está publicado en GitHub. Y lo que va a hacer este binario es que va a llamar a la función que se veía ahí y ejecutar todo este código. Aquí tenemos el shellcode generado por Metasploit directamente, el stage del Meterpreter, y abusando de la API de Windows, de las funciones virtualalog, copiando, mapeando en memoria todo este shellcode y luego creando un thread, vamos a ejecutar este código. No entramos en los detalles técnicos, pero la idea es esta. Usando esta metodología en esta máquina, deberíamos poder ejecutar este shellcode. Vamos a ver qué dice Defender de esto. En una carpeta remota tenemos ya compiladas las dos librerías de esta demo. La que se llama RC4 Staged es la que tiene el bypass, la plain es la que os acabo de enseñar, y lo que vamos a hacer es que la vamos a copiar aquí a disco, a ver qué es lo que dice Defender. Si no se ve bien, hago zoom. Yo creo que se ve. ¿Se ve suficientemente bien? Sí, sí. Vale. Bueno, parece que a Defender no le ha gustado demasiado ver esa librería en el disco. Vamos a ver qué podemos hacer para bypassear esta detección. Ahora veremos una segunda detección, por cierto, que es
Defender se lo está pensando y ahora finalmente va a cargarse el archivo que está en disco y nos avisará cuando lo haya hecho. Mientras tanto, os voy enseñando el código fuente del bypass. Tenemos una clave, que es la que hemos usado para cifrar previamente ese shellcode que sale en la siguiente línea. Y lo que vamos a hacer es, en tiempo de ejecución, sencillamente descifrar este shellcode y hacer exactamente lo mismo que hacíamos con la otra librería. Vamos a mapear en memoria y pues vamos a crear un thread y lo vamos a ejecutar en ese thread. Ahí Defender nos dice que ya se ha volado la otra librería, vamos a hacer un ls, vemos que ya no está, y pues vamos a repetir la operación. Vamos a copiar, ahora en este caso, el segundo payload y ver qué dice Defender del tema. De momento parece que no se queja, está ahí, hacemos el ls, está ahí en el disco, vale, bien. Vamos ahora a ver si a través del abuso de este binario que hemos mencionado previamente, de regsm, podemos conseguir esta ejecución que abusa de la API de Windows, que descifra el shellcode de memoria. Paciencia, porque estaba un poco dormido el día que hice este vídeo. V4, regsm, ahí estamos. Y cargamos ahí la librería, y cuando ejecutamos, obtenemos la shell al otro lado, y hemos conseguido bypassar el antivirus pues, abusando de features de Windows, meramente. Pues podemos ver que podemos interaccionar con la sesión, con toda normalidad, ejecutar comandos propios de Meterpreter, tener una shell, etc. Es que tiene casi como una prohibición, lo toca lo justo un Mac, él, sí. Y no nos llevamos bien. Tengo yo que capear los vídeos. Bueno, esta era la demo que hemos hecho, sí. Y también tenemos otra demo que en este caso habla de otros dos conceptos distintos que hemos mencionado, que es el tema de las técnicas fileless. Aquí cuando hablamos de fileless tengo que hablar forzosamente de la AMSI. ¿Cuántos de los que están en la sala saben lo que es la AMSI? Vale. La AMSI es una interfaz que significa Anti-Malware Scan Interface. Es una interfaz que proporciona a Windows a las diferentes soluciones antivirus para escanear el contenido, escanear la ejecución que se está produciendo en algunas de sus aplicaciones. En concreto, donde más se utiliza es PowerShell y Windows Scripting Host, entre otras. Y básicamente esto va a permitir a las soluciones antivirus analizar cuáles son aquellos comandos que se están ejecutando en una ventana de PowerShell o en algún otro motor de scripting. Y esto, pues obviamente, es un problema para las técnicas que no tocan discos. Si estamos confiando en que ese motor de scripting va a hacer toda la ejecución por nosotros y no vamos a tocar disco, si está este elemento aquí, pues puede darnos algunos problemas. Vamos a ver cómo podemos bypassear esto. En este ejemplo, que os voy a poner ahora, un proceso de PowerShell se va a descargar un fichero de texto de un servidor, va a evaluarlo con invoke expression como si se tratase de código PowerShell y va a aplicar un parchecito a esta AMSI en memoria. Este parche fue publicado, si no recuerdo mal, a finales del año pasado por Rastamouse y luego Luis Vacas hizo una adaptación del código en su proyecto Evil Salsa, en la que está basada esta demo, por cierto. Y lo que va a hacer este parche va a ser, sin entrar en detalles técnicos, va a conseguir que la AMSI piense que absolutamente todo lo que pasa en ese proceso de PowerShell es bueno. Y no hay nada de lo que preocuparse. Así que una vez hemos hecho este parchecito, ese primer script va a bajar un segundo script, que es conocido y malicioso. Este segundo script va a ser evaluado y vamos a inyectar el shellcode en otro proceso abusando de la API de Windows. Demo time. Y cuando decía que no toco el Mac, va en serio. Vale. En esta segunda demo vemos que tenemos el mismo setup que antes. En la pantalla de la izquierda tenemos el antivirus habilitado. Vemos que podemos acceder a un servidor web que tiene ahí dos archivos de texto. El primero, plain.txt. ¿Cuántos de los que están en la sala conocen el framework PowerExploit? ¿Unos cuantos? Bueno, para los que no sepáis, PowerExploit es una colección de scripts de post-explotación para Windows que es fantástica y ha sido ampliamente utilizada en los últimos años para hacer esta clase de ejercicios porque es muy práctica, la verdad. Y este es uno de los scripts que está en esa colección, que es invoke shellcode. Lo que hace este script es que carga un shellcode de nuestra elección en el proceso que nosotros le digamos. En este caso vamos a inyectar Meterpreter en el proceso Explorer.
Para ello, y para que sea fileless y no toquemos disco, vamos a ejecutar este one-liner de PowerShell, que lo que hace es crear un objeto web client, y este web client descarga como una string ese fichero de texto, y a continuación lo evalúa con EX o Invoke Expression como si fuese código PowerShell. Vamos a ejecutarlo, vemos aquí que se ha producido la descarga, pero aquí hay algún elemento que nos ha bloqueado la ejecución porque no está sucediendo nada. Es decir, que cuando hice esta demo, acababa de actualizar Windows Defender y dejó de tirarme, antes tiraba avisos por la consola de PowerShell, ahora no tira nada, pero bueno, está tímido. En cualquier caso, no ha funcionado. Aquí vemos el parche, el churraco este que veis aquí es el parche de la AMSI, está codificado como base 64, el código, esto es un código compilado de C#, adaptado del proyecto de Luis Vacas, Evil Salsa, que por favor miradlo porque está muy bien, para entender cómo funciona este parche de la AMSI. Parche de la AMSI que al final solo modifica 8 bytes para cambiar ese false sí, a true, sí. Básicamente. Sí, sí. Después del churro este, lo que vamos a hacer es que, usando funciones de PowerShell, vamos a cargar el assembly en memoria, ejecutar la función notable, que lo que va a hacer es el parche, y a continuación vamos a repetir exactamente el mismo one-liner que teníamos en el primer ejemplo, para ver si ahora ese mismo script que antes nos ha bloqueado la AMSI se ejecuta. Pues vale, vamos a ello. Mismo one-liner. Y en vez de plain vamos a bajar patch, a ver qué pasa. Ejecutamos. Y hemos visto que patch se ha ejecutado, perdón, patch se ha descargado, se ha parcheado, ha bajado plain y plain nos ha dado una shell. Así que técnica fileless y adiós a Defender. Tenemos una shell y funciona perfectamente. Correcto. Vale. Spoilers. Ya vaya. Esta es la siguiente. Ahí estamos. Vale. Ya hemos trabajado un poco el antivirus, tenemos algunas ideas de cosas que podrían funcionar, pero todavía no nos hemos pegado con el EDR. Los EDRs, como ha explicado antes Abraham, pues tienen la particularidad de estar siguiendo todo lo que hacen los procesos, quién es el padre de quién, qué acciones se hacen exactamente, si dropeo algo a disco, si llamo a un ejecutable, si me conecto a una IP, si escribo una cosa u otra. Y esto hace que si identifican que se está produciendo algún patrón malicioso, pues adiós o aviso al Blue Team y el Blue Team ya se encarga de gestionar la respuesta. En cualquier caso, si la empresa que tenemos que estamos trabajando pues tiene esta solución, vamos a tener que pegarnos con esto para que la cosa tire para adelante. Este es un típico diagrama de la consola de un EDR, ¿vale? Donde se dibujan todos los procesos. Vamos a suponer, por ejemplo, que decidimos que como vector de entrada vamos a usar un documento ofimático de Word con una macro. Vamos a incitar al usuario por ingeniería social a que ejecute esta macro y cuando se ejecuta se llama a un PowerShell y este PowerShell se conecta a Internet. ¿Vale? Nuestra experiencia es que cuando esto sucede, el EDR dice, ¿a dónde vas? Te pilla. Pero si, por ejemplo, dividimos el ataque en dos fases y hacemos que el fichero de Word escriba unos ficheros a disco, utilice un mecanismo de persistencia para que en una segunda fase este mecanismo de persistencia, quizá después de un reinicio, llame a este fichero desencadena una ejecución de PowerShell y se conecta a Internet, parece que esto al EDR pues le confunde un poquito y podemos llegar a bypassearlo. Además, es decir que obviamente este ataque no debe ser detectado por el antivirus, porque si este ataque ya salta por firmas, obviamente pues el EDR te lo va a cazar igual. Fijaos que aquí la gran diferencia es que en esa primera ejecución Word ha generado unos ficheros, pero al no ser ejecutables, al no ser un script, pues no penaliza. Y en un reinicio de la máquina, en una persistencia, por ejemplo, se lanza un script de PowerShell, lo cual es bastante normal en muchas máquinas. Con lo cual ha perdido un poco el control de qué ha pasado ahí, ¿vale? Algunos EDRs son bastante sofisticados con cómo señalan los procesos, a otros les va más lo que es la brocha gorda. Aquí en este caso podéis ver un one-liner similar al que he enseñado antes. En este caso la diferencia es que es auténtica contra el proxy, contra este dominio, que supongo que os suena un poquito. Y lo que pasa con este EDR es que obviamente decía, esto es malo,
pero lo que él decía que era malo era el string net.webclient, con lo que si en vez de ese comando de PowerShell tirabas este otro, donde, como podéis ver, la única diferencia es que estoy concatenando esta string de aquí, pues el EDR te dice, ea, me gusta, para adelante, ¿sabes? Tú pasa. Y la verdad es que no nos dio muchos más problemas durante todo el ejercicio. Vale. Ya casi lo tenemos. No hemos salido del laboratorio todavía, ¿eh? Pero bueno, ya casi lo tenemos. Nos falta la última fase. La de, ahora ya tenemos nuestro malware que va a evadir el EDR, va a evadir el antivirus, el canal de command and control, etcétera, pero todavía tenemos que meterlo en la organización. ¿Qué problemas podemos tener al hacer llegar el malware con un ataque de spear phishing? Inspección de attachments. Puede que haya otra solución que no hayamos tenido en cuenta y que te has currado todo ese ataque y que luego la inspección de attachments pues te lo flaguea como malo y ya te han pillado. O también podría ser que aunque no te lo flaguee, ahí se quedará el attachments forever and ever y luego lo podrán analizar. Si usamos algún mecanismo de descarga durante la ejecución, pues los dominios que utilicemos, si no los permite el firewall, pues también haber llegado hasta aquí para algo que el firewall te diga que el dominio no le gusta, pues también sería un problema. Y también, obviamente, si nos estamos enfrentando a la temida inspección SSL, vamos a tener el problema de que todas las descargas van a quedar ahí grabadas o pueden ser analizadas en tiempo real. ¿Cómo podemos cegar al Blue Team? Lo primero es, como ya he dicho, pues vamos a evitar el uso de adjuntos, vamos a mandar un link, vamos a hacer domain hunting, como hemos hecho con el canal de command and control, y aquí toca ponerse creativos. Nosotros hemos creado un proyecto que se llama Cat Gallery y, bueno, digamos que os lo voy a explicar con un vídeo porque si no a lo mejor me pensáis que estoy un poco loco. Hubo discusión entre si llamarlo Cat Gallery o Dog Gallery, porque ya sabéis que siempre hay cierto debate entre perros y gatos, pero ganaron los gatos. Edward Sanow, que es el creador de este proyecto, pues era de gatos, así que ahora veréis por qué se llama así. Pues, ya sabes que esto, ¿sabes? Toco un Mac y explotan siempre. Vamos más rápido. No. Espera que está en el otro. Esta es. Este es. Ahí mismo. Espera que lo pongo así. Vale. En este setup lo que tenemos es pues una máquina con el antivirus habilitado y aquí lo que tenemos es un man-in-the-middle proxy que nos está haciendo lo que haría una inspección SSL. Una interceptación del tráfico HTTPS donde, aunque las conexiones sean por HTTPS, como estamos haciendo un man-in-the-middle, pues podemos inspeccionar el tráfico y ver lo que pasa por dentro. ¿De acuerdo? Además, en esta consola lo que vamos a ver, si el ratón para, sí, vale. Lo que vamos a ver es que tenemos pues, un SSH abierto contra nuestro servidor de command and control. Aquí tenemos una consola de nuestro RAT custom que usamos en Incide, que, bueno, aquí tengo que hacer una mención a Imanol Barba, que se ha echado muchas horas picando esta cosa conmigo y al final pues le tenemos cierto cariño. Y aquí abajo tenemos el servidor de Cat Gallery listo para servir el fichero. De acuerdo, vamos a suponer que hemos enviado este enlace de spear phishing a nuestro usuario. Lo ponemos en el navegador, ese rootedcorn.com, y se produce una descarga que aparece, como veis, en el lado del man-in-the-middle proxy. Aquí al usuario se le sirve un fichero .zip. Vamos a abrirlo. Y dentro de este fichero .zip pues hay otro elemento que pone ficheros, que podemos ver que es un shortcut. Y el usuario pues va a hacer doble clic. Y aquí le sale el aviso de, ojo, esto viene de internet, puede ser peligroso. Aquí esta es la falla asumida. Si hacemos falla asumida, esta es la falla asumida. Pero cuando hemos hecho ejercicios de caja negra, es que tiran para adelante igual. Así que, en fin, que no es tampoco una cosa descabellada. Vamos a Open. Y recibimos una shell. Además, la shell nos está diciendo, ojo, certificate mismatch, man in the middle, activating RC4 encryption. Vamos a ver qué significa esto más adelante. Miramos las sesiones, tenemos la sesión demo 1, la pasamos a primer plano y echamos nuestra versión del comando sysinfo y recibimos pues, que estamos ya conectados a esa máquina en el laboratorio. Vamos a ver qué es lo que ha visto la inspección SSL. Habéis visto que se ha bajado un fichero, ¿no? ¿Cuántos de vosotros dicen que el fichero es un .zip? Vamos a hacer clic a ver qué se ve. Esta ha sido la descarga. Por eso se llama Cat Gallery.
Y si os fijáis, es una imagen de tipo JPEG, tiene sus metadatos de tipo JPEG. ¿Qué ha pasado aquí? Porque ahí habéis visto que ha salido un zip, ¿no?, en el otro lado, y que la descarga estaba ahí. Bueno, lo que ha pasado aquí por detrás es que lo que hace Cat Gallery es que cuando tú visitas esa página se ejecuta un JavaScript que hace una petición al servidor y le solicita esta imagen, como podéis ver aquí. Pero la imagen, a ver si esto está pausado, sí. Pero la imagen, en realidad, lo que ha hecho el servidor de Cat Gallery es coger el payload, lo ha cifrado, lo ha escondido dentro de la imagen, y el JavaScript lo que está haciendo es coger esa imagen, procesarla y servirle al usuario el payload real. Pero esto está pasando en el navegador. Lo que ha visto la inspección SSL es solo el gatico. Y eso es todo lo que va a ver el Blue Team. Así que, como podéis ver, las siguientes comunicaciones ya son las de nuestra shell. Y, por último... Todos los amantes de los perros están de acuerdo que es un gato muy malo. Y por último, pues podéis ver que ahí sale un churro en base 64 que está cifrado. Esto os lo tendréis que creer que está cifrado. Si no, podéis intentar ahí decodificarlo muy rápido mientras lo miráis. Pero bueno, eso es la segunda capa de cifrado para evitar que durante la inspección SSL se pueda saber qué es lo que ha hecho aquí. En este caso habíamos tirado el comando sysinfo, que tira una serie de comandos de PowerShell por debajo, y este es el output de esos comandos. Pero no hemos visto ni el comando en una dirección ni el resultado en la otra. Así que de esta manera estamos ya protegiéndonos de la inspección SSL. O sea, la detecta automáticamente, ve que está siendo inspeccionado y a partir de ahí mete esa capa de cifrado. ¿Cómo haces esto? ¿Haces como...? Ahí estamos. Vale. Aquí hago un inciso. Ya vamos bastante cortos de tiempo, en realidad, así que no puedo entrar a explicar cómo hemos ejecutado el malware, pero os voy a dar dos pistas. La primera es... A los red teamers nos encanta PowerShell. Y la segunda es, fijaros en ese ficheros.zip, lo que tiene dentro. Simplemente tiene el fichero LNK, ¿vale? No tiene más archivos. Pero... ¿alguien ve algo raro aquí? Si he comprimido un fichero LNK que pesa 2,3, ¿cómo puede ser que el resultado...? Ahí lo dejo. Si alguno de vosotros quiere venir luego a comentárnoslo y tal, y bueno... Pues lo dejamos como ejercicio para pensar también, ¿no? Y si alguno lo adivina, pues que venga, que nos lo diga y le invitamos a una birra. Porque sigue pagando las birras Starlogic. No, ya, al primero le invitamos a una birra, sí. Vale, ya lo tenemos, ahora sí, ya lo tenemos. Ya tenemos el Red Team listo, ya tenemos el laboratorio acabado y me quedan 12 minutos de charla. Y el Blue Team también quiere hablar, ¿eh? Sí, ya. Bueno, voy a poner un poco el turbo, pero básicamente la fase ahora es lanzamos el spear phishing. Si lo hemos hecho de caja negra nos toca ver funcionará o no funcionará. Si lo hemos hecho de caja blanca le daremos ahí y funcionará o no funcionará. Y en el caso de que lo hayamos conseguido, pues en muy poquito tiempo vamos a estar bailando el baile de la shell, como hace aquí nuestro compañero. Es que se pone muy contento. Son imágenes dramatizadas de lo que pasa en la oficina, ¿vale? De acuerdo. Hemos aterrizado, empezamos el análisis de la máquina, empezamos a hacer el reconocimiento, empezamos a exfiltrar ya la primera información que estamos reconociendo, empezamos a mirar los shares, qué es lo que hay, y todo esto con qué objetivo, pues solamente empezar la escala de privilegios. Aquí vamos a poner otro ejemplo de escala de privilegios bastante chulo que pasó el año pasado, que es que estábamos enumerando una máquina mirando las típicas cosas que se miran cuando quieres escalar privilegios. Empiezas a mirar los permisos de los servicios, los permisos de las tareas programadas, empiezas a mirar temas de si el software está actualizado, los parches de las máquinas, etc. Todo parecía bastante correcto y de repente... No sé si hay red teamers en la sala que recuerdan este exploit. Este momentazo. De repente, cuando estaba buscando, pues justo el día anterior se acaba de publicar el exploit de LPC de escala de privilegios. Una potra espectacular, pero puede pasarle. Es decir, si tú estás atacando una red y de repente se publica ese exploit, ¿vas a no usarlo? Le pasa a los red teamers que están simulando un ataque, pero le pasa a los cibercriminales cuando se encuentran esto y hacen exactamente lo mismo. Exacto. A ver, voy a intentar hacerlo de la manera
más digerible posible, ¿vale? rápido. El gestor de tareas de Windows tiene una función que se llama impronunciable, que lo que hace es que comprueba si existe un fichero .job en esta carpeta y le asigna unos permisos que le pasamos a esa función. Pero esto lo hace como system. ¿Cómo funciona el exploit? Pues el exploit lo que hace es que ese fichero .job lo define como un link a otro fichero que tenemos permisos de lectura solo, y entonces podemos modificar los permisos de ese fichero y darle permisos de escritura. Por lo tanto, la POC, ¿qué es lo que hacía? Pues hacía que este fichero .job fuese un link a una DLL que luego era cargada por un servicio que se ejecutaba de forma privilegiada. Pues cambio los permisos, modifico la DLL por mi payload custom y ya estoy elevado. Problema, esta DLL estaba cargada ya en la máquina que estábamos haciendo la elevación de privilegios. Y como consecuencia, pues si una DLL está cargada, aunque puedas modificar los permisos del fichero en disco, no puedes modificar el propio fichero, está bloqueado por el sistema. Así que nos tocó pensar. Solución, listamos las tareas programadas de la máquina, seleccionamos un exe que consideremos no crítico y que se ejecute como system. ¿Qué es lo que no es crítico? Bueno, que pensábamos que no era crítico. Siempre comentamos que, bueno, si quieres hacer tortilla tienes que romper algunos huevos y pues, te la tienes que jugar. Modificamos, descargamos y ejecutamos el exploit de nuevo. Y como resultado, antes del exploit teníamos estos permisos. Los administradores tienen full access, los usuarios tienen solo lectura. Y después del exploit, pues se había añadido usuarios autentificados con permiso C, que es de change. Es decir, podíamos machacar este fichero y pues conseguir que cuando se ejecutase esto, elevar. Pues seguimos, sobreescribimos el ejecutable, esperamos a que se ejecute la tarea programada como system y hemos obtenido el proceso elevado. Una vez hacemos esto, pues una continuación habitual del ejercicio de Red Team es, vale, tengo las medidas de evasión, tengo una manera de escalar en local, vamos a buscar movernos por la red y ver hasta dónde podemos llegar. Para esto en dominio hay una herramienta fantástica que se llama Bloodhound, que se ha comentado ya en otras charlas a lo largo de la conferencia, y básicamente lo que te permite Bloodhound hace una serie de recopilaciones de información, estilo quién está logueado en cada máquina, quién tiene permiso para hacer qué, quién está en cada grupo, quién es administrador de qué, quién puede modificar, en fin, recoge muchísima información y al final te la enseña de forma gráfica, permitiéndote escoger hacia dónde vas a dedicarle esfuerzos cuando quieres hacer una escalada de privilegios en dominio. Y en uno de los ejercicios de Red Team que estábamos haciendo, pues tuvimos una situación un tanto particular, que es la siguiente. Nuestra víctima tenía permiso para conectarse por RDP a un servidor que vamos a llamar SG1001, y en este servidor tenía sesión iniciada Bob, que pertenecía a administradores de dominio. Además, esta máquina era un Windows Server 2008 R2 y, bueno, si Bob es administrador, yo quiero las credenciales de Bob. Porque si tenemos las credenciales de Bob, pues ya somos los reyes del mambo. ¿Cómo resolvemos la situación? Conexión RDP enrutada a través del canal de Command and Control, es decir, otro túnel más por encima. Listado de parches. Vaya, está el parche ese del Mimikatz que hace que cuando llegas a la máquina que impide que estén las credenciales en claro en memoria. El problema de este parche es que si no configuras la clave de registro, las credenciales siguen en memoria, así que podemos tirar Mimikatz, elevar privilegios, tirar Mimikatz y conseguir las credenciales de Bob igualmente. Una vez tenemos las credenciales del administrador de dominio, ya nos podemos conectar libremente utilizando nuestro movimiento lateral preferido, RDP, WMI, WinRM, lo que queramos. Vamos a las máquinas que sean las más críticas, vamos a los DCs, nos llevamos la información a través del canal de Command and Control, sacamos las screenshots y, bueno, ya está, ¿no? Ya, el Red Team es hasta aquí. Llegamos ahí, soldamos el micro y nos vamos. Correcto. ¿No? Ya está. No. Vamos a hacer más cosas. Venga. El objetivo de esta charla es precisamente hablar de Purple, y una vez que se ha acabado este ejercicio, que es fantástico y ayuda al Blue Team si se le explica paso a paso a entenderlo, vamos a hacer algo más. ¿Qué más podemos hacer? ¿Vale? Mirar desde la perspectiva azul, siendo todavía el Red Team que ha terminado el ejercicio, ¿qué puede darle al Blue Team para, poniéndose un poco en su lugar, facilitarle el proceso que tiene que llevar a cabo después? Una de los frameworks, o mejor dicho, de las herramientas más útiles que podéis
tener a vuestra mano es la matriz de Mitre. Está pensado para el equipo defensivo, está pensado para el blue, pero el red tiene que saber utilizar esto, no le cuesta nada, y lo que puede hacer es decir, pues yo de todas estas tácticas, que son, digamos, las columnas, he utilizado en concreto en este ejercicio diversas técnicas, ¿vale? Aquí se ve un poco mejor y si no lo aumentamos, pues si recordáis, por ejemplo, aquí en ejecución hemos... Ya se ve bien. Ya se ve bien. Ups. Eso. Ahí está. Bueno, hemos hecho ejecución a través de la API, usando la API, hemos utilizado PowerShell, hemos utilizado RejaSM, hemos introducido en la estrategia inicial para introducir ahí dentro nuestro malware un link de spear phishing, etc., ¿no? Es decir, tenemos múltiples cosas, la multilayer encryption, como la estáis viendo aquí, es decir, le estamos señalando qué técnicas concretas hemos utilizado para bypassear esas medidas defensivas que tienen, ¿de acuerdo? Y algo más que podemos hacer es hacer un bitácora. Esto es fundamental para el blue team, porque si no los volvemos locos mirando en los logs que tengan a ver si los tienen o los tienen. Lo que tenemos que hacer es definir unas fechas y horas, si es posible, en las que hemos ejecutado cosas. Pero aquí no se trata de darle he ejecutado este comando con estos flags. No, porque la tarea de defensa no va de esto, no va de coger ese IOC concreto y ponerlo y ya está, porque estás haciendo un caso particular y no estás atendiendo a la técnica en general, que es lo que hay que hacer. Pero si tienen todas las fechas y horas, van a poder mirar los logs y van a poder correlarlo. A veces se puede hacer juntos o que lo vayan buscando y después nos sentamos para ir evaluando si corresponde o no corresponde a esa técnica. Pero esto es importantísimo. Y en esta filosofía defensiva, que se puede hacer normalmente o entender como una filosofía por capas, la que más nos gusta, pues oye, si lo bloquea todo, perfecto, ¿vale? Pero, por ejemplo, mitigación automática de ciertas cosas no vamos a poder hacer. Y aunque se puede hacer de cierta manera, puede que haya técnicas que consiguen ese bypass, con lo cual siempre hay que tener una segunda capa en la que no nos limitamos a bloquear, ¿vale? No tenemos confianza ciega en que todo lo bloquea, sino que monitorizamos y ahí establecemos alertas. Y esas alertas son fundamentales para una detección temprana, para que el equipo de respuesta a incidente pueda investigar esto, pueda mirar esas alertas, qué significan, tirar del hilo con esa mentalidad de investigación y tratar de localizarlo. Puede ser que no tengamos suficiente con eso y a lo mejor no somos capaces de verlo y después, a futuro, vamos a tener que hacer algún forense, vamos a tener que hacer un análisis cuando ya han transcurrido bastante más tiempo y a lo mejor ya tenemos más problemas, pero por lo menos que tengamos esos registros, que tengamos esos logs, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a poner un ejemplo sencillo, evidentemente hemos tratado bastante PowerShell, hemos dicho que es uno de los binarios de los LOLbeans que más gustan a los red teamers, entonces vamos a ver un poco qué podemos hacer a nivel general. Pues se puede mitigar la ejecución en la organización, es complicado, es muy probable que no se pueda, ¿vale? A lo mejor se puede bloquear, pero incluso ese bloqueo puede llegar a ser bypasseable. Entonces lo que es importante es tener en cuenta que hay que activar, ¿vale? Que deberíamos activar los logs. A partir de la versión 5 tenemos logs, y con logs me refiero a localizar los comandos, es decir, a localizar los parámetros y los comandos de PowerShell concretos que se han ejecutado, ¿vale? Por defecto no lo están, con lo cual tenemos que usar o activar el script block login, ¿vale? Esto es importante, y tener en cuenta que V2 no loguea esos comandos, ¿vale? La versión log de PowerShell, con lo cual, aunque estamos utilizando mayoritariamente la 5 superior, si tenemos la versión 2, ahí sí que sería importante deshabilitarla o tratar de hacerlo, porque el atacante nos puede intentar hacer un ataque de downgrade para que no queden registrados sus comandos, ¿vale? A la versión 2. Bien, ¿qué más? Desde el punto de vista de monitorización, pues lo que es fundamental aquí es recopilar, centralizar y establecer alertas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tipo de alertas, ¿no? Pues intentar ver, hay ejecución de comandos de PowerShell. Si vosotros empezáis a recopilar información de la organización, vais a poder estudiar los patrones y vais a poder decir, vale, pues se está utilizando PowerShell en toda la organización, pero en unos horarios concretos o por unos grupos de usuarios concretos, solo en los scripts de arranque, etcétera, ¿no? O determinadas cosas que podéis ir contextualizando y eliminarlas para que solo queden o solo salten aquellas que luego hay que mirarse, ¿no? Por ejemplo, si un usuario de marketing está ejecutando PowerShell y no está previsto, pues mirarlo y mirar a ver si es que ahí ha sucedido algo, ¿no? Si ha abierto un correo, si ha pasado alguna cosa, una investigación tradicional del blue team, ¿vale?
comandos en horas no previstas, etcétera, ¿no? Todo este tipo de patrones sospechosos es lo que hay que ir buscando y hay que ir trabajando, pero para eso hay que tener los logs, hay que activarlos, hay que hacerlos llegar a algún sitio. Si no se tiene una infraestructura muy compleja, pues empieza analizando para entenderlo, el Blue Team lo empieza analizando en una máquina y luego pues va a lo mejor, no podemos esperar a que, bueno, cuando me aprueben el Splunk el año que viene ya lo haré, no, vamos a hacerlo con los medios que tenemos, vamos a utilizar open source, etcétera, y vamos a tratar de ahorrar un poco para demostrar que somos capaces de localizarlo y entonces será más fácil que nos compren el juguete bueno, ¿vale? Y en cuanto a trazabilidad, bueno, una perspectiva de tenemos los logs centralizados, supongamos, en un SIEM o lo que sea, pero también es importante a lo mejor reservar más espacios, en lugar de que para que el usuario se baje cosas que a lo mejor ocupan mucho y son muy poco útiles, para adaptar a los logs locales en cada máquina de un espacio de almacenamiento algo mayor, para que en caso de tener un incidente y tener que ir más adelante a buscarlo, aparte de los centralizados, que los habremos minimizado para no tener colapsado ese SIEM, habremos hecho un forensic readiness para tratar de poner la información estrictamente necesaria. Si tenemos en local un poquito más, pues nos va a venir muy bien para cualquier tipo de investigación forense posterior, ¿vale? Bien, aseguraremos ese volumen previsto y ya está. Entonces, muy importante, un poco ya colorario de todo antes de la siguiente slide, que ya es nuestras conclusiones. Mentalidad de vigilancia constante, no abunda, hay que decirlo, ¿vale? Es decir, en los logs y en los SOCs muchas veces pues, hay muchas tareas, muchas cosas que ir revisando, hay demasiados falsos positivos, estamos ahogados, estamos como ese hámster dentro de la ruedecita, ¿no? De la noria. Entonces, hay que cambiar el concepto, es decir, el Blue Team sirve para esto, ¿vale? Para buscar alertas de forma creativa, ir mejorando la seguridad, e ir dotando a la empresa de más seguridad. Y hay que centrarse en las cosas importantes, en las tareas importantes y en las amenazas reales, ¿vale? Si os hacen un red team como este y visualizáis que efectivamente hay carencias, pues hay que estar ahí para trabajarlas, ¿vale? Y no esperar, como decía, solo que venga el vendedor y lo arregle todo. Podéis ir a ese vendedor, elegir el producto más adecuado y trabajad sobre él, ¿vale? Bien, empezad, pues eso, por mirarlo localmente, por hacer todo tipo de pequeño laboratorio, que es donde vais a poder empezar a controlar el tema, ¿vale? Podéis usar el Windows Event Collector y podéis usar otros agentes, ¿vale? Había una charla de Jabuto sobre OS Query también. También tenéis otras alternativas, quizá con distintos puntos de vista. OS Query, si no lo conocéis, es un agente desarrollado por Facebook que os va a permitir obtener información de la máquina. GRR tiene una orientación un poco más a hunting y traernos toda la información, pero todo nos sirve para poder traer artefactos remotos de las máquinas y analizarlos, ¿vale? Bien, haceros vuestros propios scripts, empezad a hacerlo. Este, por ejemplo, es un script que utilizamos pues, para analizar los parámetros, si lleva Windows Style Hidden o cosas así, y le vamos dando cierto score. Son scripts súper sencillos que capturan las llamadas y lo que van haciendo, esto se puede hacer desde la perspectiva del SIEM o se podría hacer directamente como un agente en la máquina, pero para empezar a analizar con los logs extraídos de la máquina es más que suficiente y los vais parseando. Podéis calcular entropía, cuántos ticks tiene, cómo de largas son las líneas, etc., ¿no? Aquí fijaos abajo, por ejemplo, 949 dangerous line with more than 2 backtick. Backtick es esta comilla invertida que es súper típica porque permite la evasión, ¿vale? Es decir, rellenar de backticks hace que muchas veces ciertas líneas no sean detectadas, ¿vale? O también podéis estudiar si tienen esas líneas muy largas, pues analizar si está en base 64 o lo que sea, y aquí, por ejemplo, extrae automáticamente dos binarios MZ, que el MZ codificado en base 64 empieza por TV, y ahí podéis ver que lleva dos binarios dentro ese script, por ejemplo, ¿vale? Bueno, son ejemplos, pero lo más importante es ponerse a hacer cosas y hacerlo de una manera proactiva para intentar detectar y proteger mejor, ¿vale? En definitiva, como ya conclusiones finales, esta mentalidad Purple, ¿vale? La fusión de ambos mundos aporta muchísimo valor. Para el Red Team, mensaje para el Red Team, que por sí mismo no es efectivo. Lo que debe orientarse es a mejorar la seguridad de esa empresa y por eso es mejor utilizar o aportar valor tras el ejercicio con esas recomendaciones que hacíamos, que son una de tantas, ¿vale? Y para el Blue Team, que si no está orientado a las amenazas y el impacto real, no está siendo tampoco efectivo. Por tanto, deben ponerse a prueba, el Blue Team debe estar deseando que se pongan a prueba sus medidas defensivas para ir mejorando cada vez más su sistema. Como conclusión final,
que el red sea un poco más blue y que el blue sea un poco más red. ¿Lo acabas tú? ¿Ya está? Sí, ¿no? Hay uno más. Ah, sí. Es que estaba ahí escuchando y decía, cuánta razón, cuánta razón. En fin, no podríamos acabar esta charla sin agradecer a todo el equipo de INCIDE su grandísimo trabajo e implicación. Una mención especial sobre todo a Sara Ruiz, responsable del departamento de auditoría al que yo pertenezco y sin la cual tampoco nada de lo que explicamos hoy sería posible. A todos los trabajadores a todos los investigadores que comparten su trabajo, sus nuevas técnicas de explotación y que permiten que realmente pongamos a prueba las medidas defensivas de las empresas y consigamos que entre todos mejorar la seguridad. A la organización RootedCon, tanto staff como voluntarios, porque bueno, ya os perseguía ya a los voluntarios y os doy las gracias. También llevaba alguna cerveza de Tarlogic y demás, pero bueno. Y bueno, a todos vosotros por vuestra atención. Espero que nos veamos pronto y si tenéis cualquier duda o queréis explicarnos cómo hemos hecho sobre el malware de antes, estaremos por aquí. Muchísimas gracias. ¿Una pregunta? Podemos una pregunta. Adelante. ¿Ninguna? Es que ha quedado claro, es que nadie se ha enterado de nada. Una de dos. Muy tarde. Bueno, seguimos un poco para que podáis, si no queréis ninguna pregunta, ir saliendo inspirados en el Palper Brain. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para ellos.